La humillaron y la echaron del lugar, pero solo 5 minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ava, todo comenzó en el vuelo 743 de San Diego a Nueva York, donde el sol de la mañana iluminó el fuselaje con un suave dorado mientras los pasajeros VIP eran acompañados a bordo con copas de champán y toallas calientes. En medio de un mar de trajes a medida, bolsos de diseñador y auriculares Bluetooth, un hombre negro alto con un traje gris oscuro entró en la cabina de primera clase con un folio de cuero en una mano y una tarjeta de embarque en la otra. Con una presencia serena pero autoritaria, como alguien acostumbrado a estar en salas donde las decisiones cuestan millones. Se llamaba Julian Royce, y aunque nadie de la tripulación lo reconocía de cara, el mundo corporativo, especialmente en el sector de tecnología e innovación, lo conocía como el brillante y discreto director de Eminence Systems, una contratista privada de defensa de IA, que operaba con poca visibilidad y gran autoridad, alguien que rara vez aparecía en público, viajaba sin acompañante y prefería el anonimato a los aplausos, un hombre que acababa de firmar un acuerdo clasificado multiagencia valorado en miles de millones de dólares, y que ahora ocupaba el asiento 1A, mirándolo con educada confianza. La azafata, Morgan, rubia de pómulos pronunciados y una actitud de eficiencia ante todo, perfeccionada durante una década de servicio en vuelos de élite, echó un vistazo a Julian, luego a su tarjeta de embarque y, con un sutil pero inconfundible levantamiento de cejas, preguntó con ese tono cortante y empalagoso que reservaba para quienes consideraba fuera de lugar. «Señor, ¿está seguro de que este es su asiento?», mientras se ajustaba la chaqueta como si eso le otorgara más autoridad que su tranquilo silencio. Julian, siempre sereno, asintió y le entregó el billete sin resistencia, sin que su rostro revelara nada, pero cuando Morgan lo miró, frunció el ceño, y volvió a mirarlo como si comprobara la realidad. Esbozó una sonrisa forzada que no rozó sus ojos y dijo: «Debe haber un error en el sistema. Este asiento suele estar reservado para nuestros clientes diplomáticos platino», extendiendo la mano hacia su folio como si fuera suyo. Lo apartó ligeramente con la gracia de quien ya ha pasado por esto, no sorprendido, pero sí decepcionado, y dijo con voz serena: «Es un asiento autorizado por el gobierno, reservado directamente por su equipo de operaciones. Puede escanear el código de barras». Pero ella ya estaba saludando a su tripulante más joven, Tyler, con el rostro fresco e inseguro, quien parecía más nervioso que servicial mientras Morgan le susurraba algo cortante al oído antes de volverse hacia Julian, con una compasión ensayada y una disculpa superficial. «Necesitamos que te cambies a otra sección mientras solucionamos esto», dijo, señalando no hacia la clase ejecutiva, sino hacia la cabina principal, 3 secciones más atrás, donde el espacio para las piernas desapareció y los pretzels sustituyeron a los menús. Un gesto tan despectivo que incluso Tyler se removió incómodo, pero Julian, aún tranquilo, sin revelar quién era, asintió y cogió su folio, pasando junto a Morgan con tal aplomo que la inquietó más que la indignación. Al pasar a la sección económica, algunos pasajeros levantaron la vista, reconociendo su rostro no de la prensa sensacionalista ni de la farándula, sino de las transmisiones a puerta cerrada de las audiencias del Senado que apenas duraban 15 segundos antes de ser censuradas, aquellas en las que los líderes mundiales se erguían cuando él hablaba. En la fila 19, Julian se sentó en silencio, doblándose hasta ocupar la mitad de su tamaño, guardó el folio en el bolsillo del respaldo y sacó su teléfono no para navegar ni para llamar, sino para desbloquear una aplicación cifrada que parpadeaba en rojo y blanco, una que solo se abría con una huella dactilar, un escáner de iris y una frase dicha en voz alta. Al otro lado de la cabina, Morgan ya sonreía de nuevo, dándole zumo de naranja a un director ejecutivo en la fila 2B, y riendo como si nada,
como si no se hubiera suicidado profesionalmente en 4 segundos. Y en algún lugar, en lo profundo de los sistemas de fondo de la red satelital de la aerolínea, la transmisión que Julian había activado empezó a rebotar entre 4 servidores gubernamentales y un enlace satelital marcado como Hermes solo para ojos, enviando un mensaje que iniciaría un efecto dominó para el que nadie, ni siquiera los pilotos, estaba preparado, porque Julian no había venido solo, y el avión no solo transportaba pasajeros. Lo que empezó como una insignificante reasignación de asiento estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor, porque al trasladar a Julian Royce, no solo lo trasladaron de primera clase a clase turista, sino que, sin saberlo, activaron un protocolo de seguridad diseñado para emergencias de seguridad nacional. Este protocolo monitoreaba silenciosamente la cabina, la tripulación, las comunicaciones y los datos biométricos del vuelo en tiempo real, a través de un sistema de supervisión oculto conocido solo por el gobierno como Blackwatch Z. En el momento en que Julian activó ese comando cifrado, la nube segura de la aerolínea comenzó a subir silenciosamente cada palabra, mirada e interacción a bordo a una terminal clasificada integrada en una red de defensa, enterrada bajo el suelo de Virginia. Julian se sentó en su estrecho asiento, con las rodillas rozando el asiento delantero, con una expresión indescifrable mientras el zumbido del motor vibraba a través del fuselaje, mientras los auxiliares de vuelo de la primera fila sonreían y repartían toallas calientes a los VIP, que jamás habían escrito un código ni negociado un tratado. Él ya estaba 5 niveles por delante, accediendo a una bandeja de entrada con tecnología cuántica, que parpadeó 3 veces antes de que apareciera una respuesta con 3 palabras en rojo. Protocolo autorizado. Iniciar. En la cocina, Morgan sirvió champán a un director de fondos de cobertura que pidió caviar beluga como si fuera una miseria, sin saber aún que el hombre al que acababa de expulsar del 1A acababa de marcar su identificación de placa, registros de acceso y comunicaciones internas para su revisión ejecutiva, por parte del Departamento de Defensa, una revisión que no solo acabaría con su carrera, sino que también eliminaría su autorización de seguridad en todas las aerolíneas del país. En el siglo XIX, el hombre sentado junto a Julian, un viajero fibroso y barbudo de unos 40 años con una chaqueta vaquera desgastada y una mochila sencilla, ladeó ligeramente la cabeza y susurró, ¿De verdad te conmovieron? Julian lo miró, reconociendo el tono al instante. Ni sorpresa ni lástima, sino reconocimiento, como alguien que había visto algo similar y no había dejado de pensar en ello. Sí, dijo Julian en voz baja. No saben quién eres, ¿verdad? Preguntó el hombre, en voz baja, todavía despreocupada, pero con un toque de aspereza. No, respondió Julian, cerrando el teléfono con cuidado, pero lo sabrán. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que Morgan había sido atrapado, no solo por Blackwatch Z, sino por alguien más. 2 filas más adelante, sentada junto a la ventana del avión 17A, una joven de rizos color obsidiana y gafas con montura dorada tecleaba en silencio en su tableta. La pantalla se dividía entre un mapa de la cabina y una transcripción en vivo de las conversaciones de la tripulación que había interceptado de la aplicación de comunicación no segura, una aplicación tan mal cifrada que la había pirateado incluso antes de que se cerraran las puertas de embarque. Se llamaba Cela Drayton, prodigio de la ciberseguridad y discreta contratista de un grupo de expertos que colaboraba con la división de Julian en infraestructuras tecnológicas de alto riesgo. No había subido a ese avión para la comida a bordo ni para el aterrizaje en el Skyline. Había subido porque Julian le pidió que estuviera allí, no como refuerzo ni como amiga, sino como los ojos tras el cortafuegos, alguien capaz de rastrear el comportamiento en tiempo real y conectar los puntos entre el error humano y el fallo sistémico. Y el punto que observaba ahora parpadeaba en rojo junto al nombre de Morgan, que acababa de ser marcado automáticamente por informes previos de mala conducta, tan arraigados en recursos humanos que ni siquiera su supervisor los había visto. 3 filas detrás de ella, se formó un suave murmullo de conversación mientras Tyler, el auxiliar de vuelo junior, se acercaba a Morgan y le susurraba algo nervioso y rápido.
con el rostro pálido. ¿Cómo que está en la lista de diplomático nivel 1? Siseó Morgan, con la sonrisa quebrada. Tyler le tendió su tableta de servicio, con manos temblorosas, mostrándole el registro interno que se había actualizado mientras ella estaba en la cocina. La asignación de asientos ahora brillaba con un brillo dorado. Julian Royce. Verificado. Acceso rojo prioritario. No reubicación sin autorización. A Morgan se le secó la boca. Eso no estaba antes, murmuró. No, dijo Tyler con los ojos muy abiertos. Simplemente se actualizó solo, pero lo que ninguno de los dos sabía era que la actualización no provenía de la aerolínea, sino del asistente de inteligencia artificial de Julian, una entidad invisible integrada en la red que había reescrito el manifiesto de la tripulación desde dentro, sorteando cortafuegos, borrando registros y activando una serie de alertas a nivel de sistema que llegarían a la sede corporativa en exactamente 3 minutos. ¿Y cuándo se leerían esas alertas? Toda la tripulación del vuelo 743 sería suspendida. A todos. Pero lo más descabellado, ese no era el verdadero peligro, porque había alguien más en ese vuelo, alguien sin autorización, y ya estaban vigilando a Julian, desde el asiento 30F. Los motores zumbaban constantemente bajo el suelo del avión. El cielo, un pálido azul sin nubes, se extendía por las ventanas, pero dentro de la cabina del vuelo 743, la tensión crecía como la presión dentro de una cámara sellada. En el asiento 30F, junto a la ventanilla trasera de la clase económica, un hombre que no figuraba en el manifiesto de vuelo se recostaba contra el asiento, con la cremallera del abrigo cerrada, una gorra de béisbol baja y un equipaje de mano negro colocado cuidadosamente debajo del asiento de delante, no para tener espacio para las piernas, sino para controlarlo. Su nombre no figuraba en el registro de la tripulación, no estaba etiquetado en la base de datos de pasajeros de la aerolínea, no estaba registrado en la TSA, Claire, ni en ningún control biométrico. Sin embargo, allí estaba, completamente invisible para el sistema, porque no se había colado en este vuelo, sino que lo habían introducido a través de un canal secreto que solo una persona en Washington podía autorizar, y esa persona ya no ocupaba ningún cargo. Del bolsillo de su abrigo, el desconocido sacó un pequeño dispositivo del tamaño de una memoria USB, negro mate, sin botones, luces ni marcas, solo un interruptor rojo protegido por una junta de goma. Al rozarlo con sus dedos enguantados, sus ojos se dirigieron hacia adelante, no hacia la cabina, sino hacia la fila 19, donde Julian Royce estaba sentado, tan tranquilo como siempre, sin percatarse de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos, no con una cámara ni con binoculares, sino con intención, porque ya no se trataba de ego, se trataba de eliminación. 2 filas más adelante, Sela Drayton, todavía en la 17A, lo vio primero, no con los ojos, sino en su pantalla, donde el software de rastreo de paquetes que había estado ejecutando en segundo plano se iluminó con un pico de tráfico irregular procedente de una IP inactiva. Una que no estaba en la red Wi-Fi del avión, no aparecía en ningún dispositivo de pasajeros y no rebotaba en ningún dispositivo del sistema de entretenimiento del vuelo. No. Se trataba de una dirección MAC falsificada que viajaba en una señal silenciosa oculta en los sistemas internos de la cabina y transmitía comandos unidireccionales, comandos con etiquetas cifradas que no coincidían con la firma de ninguna aerolínea comercial, pero sí con un archivo que vio durante una evaluación del equipo rojo para el Departamento de Energía. Entrecerró los ojos. Luego miró hacia atrás, hacia el 30F. El hombre no se había movido, ni de forma perceptible, ni de forma sospechosa, solo lo suficiente como para golpear el respaldo del asiento de delante. 3 veces, luego 2, luego 1. Parecía aleatorio, inocente. Pero Sela abrió los ojos de par en par porque reconoció el ritmo. 6-2-1. Una cuenta atrás. Dejó caer la tableta en la bandeja, con el corazón latiéndole con fuerza, se inclinó hacia adelante y le susurró al pasajero que tenía a su lado un hombre corpulento que bebía ginger ale y veía una repetición de Top Chef. Disculpe, necesito cambiar de asiento. Ahora,
Al otro lado del pasillo, Julian ya estaba de pie. Su teléfono había vibrado, solo una vez, pero era de esos que no se ignoran. Largos, lentos, intencionados. Una alerta de amenaza. No pública. Protocolo interno 17. Fantasma a bordo. Autoridad desconocida. Probablemente paquete. Julian no entró en pánico. Simplemente se giró hacia el hombre a su lado, asintió una vez y dijo en voz baja, «Abróchese el cinturón». El hombre parpadeó. «Espere. ¿Por qué?» Y en ese preciso instante, todo cambió. Desde la cabina, un timbre repentino resonó 3 tonos, no los 2 habituales, y el intercomunicador de vuelo cobró vida, no con la voz del capitán, sino con estática. Una estática intensa, de esas que no provienen de una señal deficiente, sino de una interferencia intencionada, de las que indican que alguien acaba de interceptar el sistema de comunicaciones. A Morgan, en la cocina, se le cayó una bandeja de vasos al oírla. La mirada de Tyler se dirigió al panel de control, donde un código desconocido empezó a parpadear. COM. Interrumpido. Alerta operativa. Autorización. Desconocida. De vuelta en el asiento 30F, la mano del hombre flotaba cerca de la cremallera de su bolso, deslizando un dedo por debajo del borde del interruptor sellado de goma del dispositivo. ¿Y Selah? Ya se estaba moviendo. Se abalanzó por el pasillo, se sentó de golpe junto a Julian y sacó una tarjeta metálica de su bolsillo plana, plateada, con un código de 5 dígitos grabado, y la golpeó contra el lateral de su teléfono, iniciando la sincronización cifrada en menos de 3 segundos. «Es él», susurró sin aliento. «Parte trasera del avión, asiento 30F. Está ejecutando un circuito de apagón y hay un paquete debajo del asiento. Sin identificación, sin rastro de Mac». Julián la miró con ojos serenos pero penetrantes. «Entonces es la hora». Y sin decir nada más, se puso de pie, y las luces de la cabina se apagaron. Negrura total, seguido de un clic agudo. El sonido de los seguros de emergencia de la puerta de la cabina al abrirse. Y desde algún lugar de atrás, justo antes de que las luces de emergencia volvieran a encenderse con un tenue resplandor rojo, se oyó una voz. No fuerte, no enfadada, solo tranquila, calmada, mortal. Debería haberse quedado en su asiento, señor Royce. Hay momentos en los que el tiempo no se detiene, sino que se fractura, se divide en fragmentos de movimiento y ruido que desafían el orden, y eso fue exactamente lo que ocurrió a bordo del vuelo 743. Las tenues luces rojas de emergencia bañaron la cabina de un carmesí inquietante, y el intercomunicador se silenció después de que esa voz, esa amenaza inequívocamente tranquila desde la parte trasera del avión, resonara entre los atónitos pasajeros como una maldición pronunciada en voz alta. Julian Royce permanecía inmóvil en el centro del pasillo. Su traje gris oscuro a medida parecía de repente menos el vestuario de un hombre de negocios y más una armadura forjada en silencio. Selah, agachada junto a la fila central, ya con los dedos bailando sobre su lector de tarjetas, anulando rápidamente el cortafuegos de acceso interno que el desconocido había bloqueado, conectándose al nodo de comunicación secundario del vuelo, el integrado en la pila de anulación de Eminence Systems, cuya existencia solo 3 personas en la Tierra conocían, y mucho menos cómo se usaba. «Señal trasera confirmada», dijo en voz baja, no a Julian, sino al dispositivo, que parpadeó en respuesta con un suave timbre que decía, «Rastreo iniciado. Bloqueo de amenaza activado». En el asiento 30F, el hombre del abrigo con cremallera estaba completamente erguido, agarrando el borde de la bandeja mientras abría lentamente la bolsa debajo de su asiento. No reveló una bomba ni un arma, sino algo mucho más peligroso en un avión lleno de civiles. Un disruptor de señal de grado militar, diseñado para alterar los instrumentos de vuelo, desactivar la respuesta del radar y, peor aún, anular el bloqueo digital de la puerta de la cabina con una señal clonada. Y peor aún, ya estaba activado. Las luces parpadearon de nuevo una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo, y durante 3 segundos que parecieron eternos,
Los únicos sonidos en la cabina fueron las exclamaciones de los pasajeros, el zumbido de un carrito de bebidas rodando en la oscuridad y el leve zumbido de los motores vibrando a través del metal como un latido presionado contra el acero. Entonces todo sucedió a la vez. Julian se movió, no con pánico, sino con precisión, dando un paso adelante con fuerza y calma, metiendo la mano en su chaqueta interior y sacando un delgado dispositivo con forma de bolígrafo que, al girarlo 2 veces, se expandía hasta convertirse en una barra aturdidora de fibra de carbono, modificada para usarse a gran altitud y diseñada exactamente para una cosa: derribos no letales en espacios reducidos. Selah gritó: «Fila 30. La bolsa está conectada al relé de presión. Si se calienta, perdemos la estabilización». Y desde la parte delantera del avión, Tyler, el azafato junior aterrorizado, irrumpió repentinamente desde la cocina, sosteniendo un extintor como si fuera un escudo, con los ojos abiertos y sin aliento. «No sé qué pasa», balbuceó a Morgan, «pero hemos perdido el acceso a la cabina». El capitán no responde. La puerta se abrió y ahora no se cierra. Morgan no respondió. Estaba mirando la tableta del sistema que tenía en las manos. El que acababa de apagarse. El que segundos antes había mostrado un mensaje en letras blancas. Toda la tripulante. Están despedidos. Exacto. Todos. Toda la tripulación de cabina registrada del vuelo 743 acababa de recibir un aviso automático de despido, autorizado al más alto nivel de operaciones de la aerolínea, firmado por Eminent Systems, y con fecha y hora legalmente registradas 5 minutos antes de ese preciso momento. Un despido tan rápido y quirúrgico que había eludido por completo el protocolo sindical, los canales de RR, HH y los gerentes regionales. «¡Espera!». «¿Qué?», susurró Morgan, mirando la pantalla como si la hubiera golpeado. Era un hombre entrenado en el despliegue táctico de recursos de intervención de IA. Alguien que había escrito el mismo código utilizado para neutralizar amenazas urbanas en entornos con luz cero. Era a quien llamaban cuando fallaban los sistemas. Y el sistema simplemente colapsó. Pero el hombre del 30F no entró en pánico. Sonrió. Porque no había venido solo. Se dio un golpecito en la manga del abrigo, activando un pulso magnético, y en algún lugar debajo del avión, dentro de la bodega de carga, un segundo dispositivo cobró vida, un cubo no más grande que una lonchera, que parpadeó con una luz azul y emitió un pulso de baja frecuencia que interfirió con el relé del sensor de oxígeno. Selah vio el pico de señal en su dispositivo. «Julian», jadeó. «Hay un segundo nodo, debajo de la cabina». Él ni siquiera se inmutó. Giró la cabeza ligeramente hacia ella, con la mirada sombría y tranquila. «Entonces activamos Atlas». Selah dudó. «Atlas todavía es experimental». «¿Es eso o perdemos el avión?», dijo Julian. Y con eso, abrió la interfaz cifrada, una que esperaba no tener que tocar nunca, e introdujo el código de 6 dígitos que activaría el núcleo de inteligencia artificial almacenado en el sistema de implantes de Julian, un mecanismo de seguridad conectado mediante un satélite orbital para anular el control no solo de la cabina, sino de toda la aeronave. Y en cuanto pulsó Connector, una voz no humana susurró a través del auricular de Julian: «Hola, director Royce. Anulación de vuelo iniciada». «¿Tomo el control?». Julian miró fijamente a 30AF, cuya sonrisa se estaba desvaneciendo. «Toma el avión», dijo Julian con frialdad. Y mientras la IA tomaba el control, el avión giró. Solo, a 35 pies de altura, la aeronave debería haber sido un faro para el tránsito civil, una cápsula de aluminio estéril que navegaba pacíficamente por el espacio aéreo hacia Nueva York. Sin embargo, en tan solo 6 minutos, se había transformado en algo completamente distinto. Una máquina de guerra voladora y encriptada, sujeta a un protocolo fraudulento, medio secuestrada por un agente hostil, y ahora parcialmente controlada por un sistema de inteligencia artificial lo suficientemente potente como para desviar toda su trayectoria de vuelo sin el consentimiento del piloto. Y en el centro de todo esto se encontraba Julian Royce. Ya no simplemente el director negro confundido con un pasajero extraviado,
sino el hombre ahora reconocido por todos los flujos de datos activos a bordo como la única autoridad autorizada de anulación bajo el Código de Protocolo de Defensa Ejecutiva, Altair 0, que le otorgaba control clasificado sobre los sistemas de transporte en caso de una amenaza aérea. En el momento en que Selah activó a Atlas, la voz de la IA tranquila, baja, sin emociones empezó a ejecutar subrutinas a una velocidad superior a la que los sistemas de la aeronave podían actualizar. Se inició el efecto fantasma del radar. Se redirigió la señal satelital a través de 2 enlaces ascendentes señuelo, y se inició sin previo aviso un escaneo biométrico completo de cada pasajero a bordo, procesando señales de calor, dilatación pupilar y micromovimientos. Dispositivo no autorizado detectado en la bodega de carga trasera, susurró Atlas al oído de Julian. Señal de interferencia al 67% de su capacidad. Se requiere contención. La mirada de Julian no se apartó del hombre en el 30F, cuyas manos ahora rondaban cerca del gatillo del disruptor. Pero este operativo no sudaba. No entraba en pánico, porque tenía un último movimiento que ninguna IA podía predecir. Se puso de pie. Atlas, dijo Julian, sin apenas mover los labios. Bloqueen las filas 28 a 32. Anulación de cinturones de seguridad. Compriman el mamparo. Confirmado, respondió Atlas, y al instante las paredes de la cabina se expandieron ligeramente, remodelando el espacio entre filas con precisión mecánica, bloqueando los reposabrazos y las bandejas, y atrapando la amenaza como un hombre atrapado en una mandíbula de acero y fibra de carbono. Pero no estaba solo. Desde el compartimento superior de la fila 31, una bolsa oculta se abrió al desplegarse automáticamente un dispositivo secundario. Un enjambre de nanodrones negros, cada uno del tamaño de una moneda, salió disparado como una columna de humo, buscando señales de calor y apuntando a Selah, quien acababa de iniciar la conexión de Atlas. Los pasajeros gritaron mientras los diminutos orbes negros zumbaban por el pasillo como avispas furiosas, con sus lentes parpadeando en rojo y sus alas vibrando tan rápido que sonaban como una cuchilla zumbante. Selah se agachó justo cuando uno pasó sobre su cabeza. Luego se arrancó una banda plateada de la muñeca, la desplegó en una pantalla curva y activó su contramedida, una ráfaga electromagnética localizada diseñada para destruir las señales de control de los drones que operan por debajo de la frecuencia de 2,4 GHz. Apretó el gatillo. Pop. 6 drones se estrellaron al instante, pero 4 se adaptaron. Julian, gritó por encima del caos. Están usando firmware escalonado, de grado militar. No estamos tratando con un operador autónomo. Julian se giró hacia Atlas. Dame ojos dentro de la cabina. La IA respondió al instante. Una pantalla transparente cobró vida en las gafas de Julian, mostrando el interior de la cabina, completamente vacío. ¿Dónde está el capitán?, susurró Julian, y entonces, una horrible revelación se apoderó de él. El piloto nunca estuvo a bordo. El capitán que supuestamente había entrado antes era un cadáver infiltrado, un señuelo uniformado, visto por la tripulación pero nunca verificado, y ahora Julian lo veía con claridad, capturado en los registros de vuelo. Una identificación falsificada, un rostro borroso y un embarque silencioso en la puerta de embarque con un pase de tripulación falso. Esto nunca se trató solo de sacarme de un asiento, dijo Julian lentamente. Selah abrió mucho los ojos. ¿Entonces de qué se trataba? Julian miró hacia la cabina, hacia el piso 30F, hacia el enjambre, el caos y el disruptor parpadeante en la mano del hombre. Se trataba de traerme aquí, en este avión, con Atlas. El rostro de Selah palideció. Dios mío, susurró. Es un robo tecnológico. Julian asintió con gravedad. Atlas no es solo una IA. Es el único sistema jamás construido que puede controlar todos los datos de tránsito global, el rastreo satelital, los vehículos autónomos de defensa, el aire, el mar y el ferrocarril, todo a la vez. No querían destruir este avión. Querían robar la IA a bordo. Y justo entonces, el suelo de la cabina tembló. No por las turbulencias,
sino porque la bodega de carga se abría desde afuera. Las gafas de Julian brillaron. Aeronave extranjera aproximándose. No identificada. Vector. Vertical. Velocidad. Mach. Idien Sandien Selah lo miró. Nadie puede alcanzarnos a esta altitud, no sin autorización. Julian respiró hondo. Lo acaban de hacer. Y sobre ellos, surcando las nubes, un dron furtivo negro sin distintivo se enganchaba al fuselaje, con una abrazadera de abordaje.